Pues una de las decisiones más relevantes que ha tomado el Senado de la República en esta nueva legislatura y justo a unas horas prácticamente del cambio de gobierno fue la designación de dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver una pequeña cápsula al respecto y regresamos con el comentario de Pedro Salazar. Desde el campus. El máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se renueva parcialmente con el objetivo de combinar la experiencia y la sangre nueva de sus ministros. Dos integrantes de la Suprema Corte, Salvador Aguirre y Guillermo Ortiz Mayagoitia, cumplieron este 30 de noviembre 15 años en su cargo, por lo que debieron ser sustituidos. El proceso de sustitución de ministros comprende que el presidente de la República proponga una terna de candidatos por cada sitio vacante al Senado de la República y ahí cada aspirante debe reunir al menos 2/3 partes de los votos de los senadores para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia. El pasado 9 de octubre, el presidente Calderón presentó 2 ternas al Senado que este cuerpo legislativo analizó y votó el 8 de noviembre. Sin que ningún candidato reuniera los votos suficientes. Por ello, el presidente tuvo que presentar nuevas ternas, lo cual ocurrió el 15 de noviembre. Sobre estas nuevas propuestas, el Senado eligió por mayoría calificada a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se desempeñaba como actual jefe del Sistema de Administración Tributaria, y a Alberto Gelacio Pérez Dayán, quien fungía como magistrado de un tribunal colegiado en materia administrativa. Gutiérrez Ortiz Mena obtuvo 103 votos en el Senado y suplirá en la Corte Suprema a Salvador Aguirre. Por su parte, Pérez Dayán reemplazará a Guillermo Ortiz Mayagoitia al obtener 104 votos de los senadores. Pues ya lo ve, se han nombrado 2 nuevos ministros y para analizar cómo se dio este nombramiento y sus implicaciones, le hemos pedido un comentario en esta sección desde el campus al investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, quien se encuentra haciendo una estancia en Argentina y desde allá nos hace su comentario. Adelante, Pedro. Pues en efecto, Ciro, tenemos 2 nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena y el ministro Pérez Dayán. Creo que la principal conclusión que emerge del nombramiento de estas 2 nuevas personas en el máximo tribunal del país es que el procedimiento mediante el cual se les designó está constitucionalmente agotado. Es decir, creo que debemos revisar la Constitución para reformar la fórmula con la que se nombra a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me explico, Ciro. Vale la pena recordar que el presidente Calderón tuvo que presentar 2 veces las ternas de candidatos para las sustituciones en la Corte, porque las primeras ternas que presentó, una para cada una de las vacantes, fueron rechazadas por el Senado de la República. Ninguno de los 6 candidatos presentados logró la mayoría calificada necesaria para ser designados como ministros y entonces Calderón tuvo que presentar nuevas ternas de las cuales emergen los nombramientos que ya mencionamos. Pues bien, Ciro, en un primer momento el entonces presidente Calderón tuvo el tacto de justificar públicamente las razones por las cuales había integrado las ternas únicamente con magistrados del Poder Judicial de la Federación. Sus argumentos nos podían gustar o no, pero cuando menos se hicieron públicos y se presentaron, digamos, junto con el paquete de propuestas. Sin embargo, en la segunda ocasión, cuando se presentaron las nuevas ternas, esto ya no sucedió. Simplemente el entonces secretario de Gobernación envió las ternas con un comunicado de prensa sin ningún tipo de justificación, como si estos nombramientos no requirieran estar respaldados por buenas razones, por buenos argumentos. Eso por lo que hace al Ejecutivo. Y en el Senado las cosas no fueron mejores. En un primer momento, cuando menos tuvieron la delicadeza de citar a los candidatos a ministros ante la Comisión de Justicia, realizaron una comparecencia ante los miembros de dicha comisión del Senado de la República y después se presentaron ante el Pleno del Senado también para exhibir los argumentos por los cuales pretendían ser ministros de la Corte. Sin embargo, a pesar de que ese procedimiento se llevó a cabo de esa manera, digamos, más abierta, más pública,
ninguno de los magistrados fue designado ministro. Y en la segunda ocasión, de la cual sí emergen los nombramientos, ya no tuvo lugar un procedimiento similar en el Senado de la República. Pareciera que los senadores decidieron sacar los nombramientos de una manera expedita, sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de comparecencia, salvo las formalidades en las comparecencias ante el Pleno del Senado, pero de una manera, digámoslo así, veloz, de una manera en la cual no hubo la posibilidad de que la ciudadanía conociera los perfiles de quienes serían ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y esto lesiona a la Corte y lesiona a los candidatos y lesiona a los actuales ministros, porque pareciera, y me parece que podemos decirlo así, que detrás de los nombramientos lo que hubo fue simplemente un acuerdo político, un acuerdo de mayorías parlamentarias, pero un acuerdo que está basado en consideraciones de índole política que no tienen que ver con razones, que no tienen que ver con la trayectoria, que no tienen que ver con una justificación de los perfiles de las personas que integran al máximo tribunal del país. Es previsible, es posible imaginar que decidieron un candidato que fuera, digámoslo así, afín a la agenda, a los intereses de la administración saliente del presidente Calderón, y otro candidato que le resultara atractivo a la agenda de la nueva administración del presidente Peña Nieto, y entonces tenemos dos ministros que pueden ser identificados como el ministro de Calderón y el ministro de Peña Nieto. Y esto lesiona a la Suprema Corte, porque lo que necesitamos son ministros que sean, digámoslo así, garantes de la Constitución, sin ningún tipo de consideraciones de naturaleza política detrás de sus nombramientos. Es decir, las consideraciones que habían puesto sobre la mesa las organizaciones de la sociedad civil no fueron tomadas en cuenta, no se realizaron comparecencias sustantivas, no se hicieron preguntas relevantes, simple y sencillamente se agotó un trámite constitucional detrás del cual había un pacto político, y se nombró a los ministros en un procedimiento veloz, expedito y de alguna manera, hay que decirlo, opaco. Y esto creo que puede ser delicado, sobre todo si tomamos en cuenta la etapa constitucional en la que nos encontramos en México, si tomamos en cuenta que estamos inmersos en una suerte de transición constitucional que tiene su origen en un paquete de reformas constitucionales muy ambiciosas aprobadas hace algunos años y que deberán de ser inevitablemente interpretadas, aplicadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, necesitábamos dos ministros que a todas luces, de manera acreditada, de manera satisfactoria, conocieran estas reformas y estuvieran, digamos, en sintonía con su sentido, sobre todo las reformas en materia de amparo y en materia de derechos humanos, y sin embargo, Ciro, no sabemos si esto es así. Para colmo, tampoco se tomó en serio la posibilidad de incorporar mujeres al máximo tribunal. Hubieron varias candidatas en las 6 ternas que se presentaron, y sin embargo, incluso una de ellas tuvo un papel muy destacado en la primera ronda, y sin embargo no fueron consideradas con seriedad. Pareciera que había un acuerdo de que los nombramientos iban a ser los que fueron. Creo, Ciro, que nos debieron argumentos, nos debieron justificaciones, nos quedaron debiendo muchas cosas, tanto el Ejecutivo saliente como el Ejecutivo entrante, y sobre todo los senadores en estos nombramientos. Buenas noches, Ciro, y hasta la próxima. Muchas gracias. A ti, Pedro, la próxima ya será en México cuando vuelvas de Buenos Aires, y sin duda las decisiones del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial, cada vez más importante en nuestra vida, tienen que ser precisamente seguidas, y por eso te aprecio mucho tu observación, tu análisis. Vamos a un corte, esto es Observatorio, y ya regresamos a nuestra conversación con Cuauhtémoc Cárdenas y Rolando Cordera.